Ok, aquí vamos. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase de habilidades instrumentales para el trabajo. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase del día de hoy, correspondiente a nuestro módulo número 4. ¿Ok? Les recuerdo que hay un módulo que vimos la clase pasada donde se entrega una evaluación sumativa durante esta semana. Tienen hasta el día domingo para enviar, pero les recomiendo, como la vez pasada, dada la complejidad del sistema, de lo pesado que se pone, que si lo pueden enviar antes, mucho mejor, y así ya van quedándose tranquilos. Entonces hoy comenzamos con la unidad número 4, la unidad 2 del 14 al 17 de mayo. Como ven, esta también inicia hoy y termina el domingo. El contenido de la unidad, vamos a presentarlo. Entonces comenzamos con nuestro contenido de hoy. ¿Me dicen si lo ven? Ya va, que está abriendo, ahí. Sí, sí se ve. Se ve. Sí se ve. Ok, cuando deje de verse o ustedes dejan de escucharme, me avisan. O si alguien participa en el chat, también necesito que alguien sea mi secretario allí y me avise, porque yo no puedo ver el chat. Ok, entonces hoy vamos a trabajar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. ¿Recién empezó la clase? ¿Cómo? ¿Recién Sí, empezó? estamos comenzando. Ay, me asusté. Se No, me fue un no, poquito la tranquila. hora. Tranquila, estamos dando inicio entonces a la unidad. Como trabajamos la clase pasada, ¿alguien que puede mencionarme algo de lo que se trabajó en la clase pasada? ¿Algo del contenido? Los conceptos de comunicación. Eso, trabajamos Oral y escrita. oral y escrita. Muy bien. Ok, entonces seguimos trabajando con, ahora en cuanto al lenguaje. ¿Okay? Que vamos a trabajar en este módulo: estrategias para una buena comunicación, comunicación en el trabajo y comunicación efectiva. Estos son nuestros contenidos que vamos a ver en este módulo. Entre las estrategias para una mejor comunicación oral y escrita. En el aprendizaje anterior estudiamos los principales elementos de la comunicación, tanto oral y escrita, como lo acaban de decir ustedes, y en este módulo aprenderás algunas técnicas para comunicarte eficazmente. A menudo nosotros estamos, a menudo nosotros nos estamos constantemente, esto forma parte de uno de los axiomas de la comunicación, es que estamos constantemente transmitiendo una información. Nosotros no podemos estar sin informar, sin comunicarnos. Nosotros nos comunicamos, bien sea con gestos, con caras, con movimientos, con gestos, con el cuerpo, con posiciones. ¿Ok? Entonces, el habla es uno también de esos tipos de comunicación que nosotros tenemos. Esta relación normalmente no es tan fácil ni tan directa. Hay muchas situaciones formales que exigen un uso de un código elaborado de la lengua oral, como ejemplo, entrevistas, reuniones profesionales, las clases, las conferencias y los discursos. Entonces, hay un estilo particular para cada uno de estas comunicaciones. Si nosotros queremos establecer una comunicación eficaz, necesitamos tener un buen dominio del recurso lingüístico. Para eso entonces tenemos que tener un vocabulario extenso, ¿verdad? De manera tal que, así como dice acá, rico, variado, para que permita transmitir las ideas de distintas formas. Todos los mensajes, tanto orales como los escritos, desarrollan un determinado estilo. Unas recomendaciones para tener una comunicación de forma oral. No sé qué hacer con esto. Ya va. Aquí, ahí está. Una recomendación para comunicarnos de forma oral es
Entonces, tener un estilo claro en nuestro vocabulario de expresarnos, la sencillez de las palabras que vamos a utilizar y evitar palabras que sean ambiguas, expresiones ambiguas que puedan confundir a las personas o que sean redundantes. Redundante quiere decir entonces que a veces repetimos doblemente una frase o con dos palabras estamos diciendo lo que ya una está dada por entendido. Aquí tenemos el ejemplo de culpabilizar. Entonces, en vez de decir culpabilizar, es mejor decir culpar. Igual, condicionamiento, condición. Legitimizar, legitimar. Intencionalidad, intención. Entonces, fíjense que hay una corrección de la palabra de cómo se debe trabajar. Palabras sencillas y palabras conocidas. Ante dos sinónimos es aconsejable optar por la palabra más conocida, breve y concreta, la más común, sin el afán de utilizar términos técnicos que a veces no sabemos si de verdad puede ir en esa oración, ni sabemos que a veces cómo después explicar el significado. Utilizar verbos, si se puede expresar una idea con un verbo, es mejor que un sustantivo, porque los verbos son acciones concretas, entonces de esa manera se evita que la frase no esté bien planteada. También utilizar frases cortas. Estas frases cortas pueden transmitir una idea de forma clara sin ser tan rebuscados, acompañadas de pausas iniciales y finales. Son aconsejables para transmitir ideas clave. Y los conectores lógicos también son importantes porque son expresiones que nos ofrecen la oportunidad de presentar ideas enlazadas por relaciones de lógica, como causa, consecuencia, una correlación temporal, de objeción, ¿ok? Entonces, se pueden utilizar los conectores de lógica. De ubicación también. Errores lingüísticos de la comunicación oral. Entonces, ¿dónde estamos fallando? La mayoría de estos errores son inherentes a la producción oral espontánea, es decir, las ya están asumidas como algo que es muy común que nosotros lo utilicemos. Entre estos errores tenemos los lapsos. Estas palabras son mal pronunciadas, mal reflexionadas con relación al género, bien sea al número o el tiempo. ¿A qué me refiero esto? A veces la palabra, en cuanto cuando se habla el género, se viene trabajando la oración y la palabra, en vez de utilizarse en femenino, se utiliza en masculino y cambia el sentido de la oración o no concuerda. Y nos acostumbramos a decirlo así. Por ejemplo, la calor, el calor. ¿Cómo se dice? Lo han escuchado, ¿verdad? ¿Se dice la calor o se dice el calor? El calor. El calor. Se dice el calor, pero se ha escuchado tanto tiempo la calor que pensamos que es normal y que está bien dicho. En algunos lugares de España se dice la calor. Sí, exactamente. Entonces, eso es una relación de género, ¿verdad? Entonces está mal pronunciada y es una relación de género. Igual ocurre cuando hablamos de número o el tiempo verbal de las palabras anteriores. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de número nos referimos al plural o al singular. ¿Está claro? Entonces también a veces utilizamos unas expresiones que no son adecuadas. El extranjerismo, usar palabras que provienen de otra lengua para alejarnos de quien nos escucha, especialmente si no podemos garantizar que las conoce. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos muchas palabras involucradas, metidas, ya afianzadas en nuestro vocabulario normal. Una, por ejemplo, es Ok. el ok, yo lo digo mucho. Ok, significa está bien, ya pudiera decir está bien, pero yo digo ok. Otra, yo digo mucho el chance. Ok, dame un chance. Como se dieron cuenta, no sé si se los dije, yo soy de Venezuela y en Venezuela se estila mucho utilizar la palabra chance. Dame un chance ahí, dame un chance. Chance es una oportunidad. Entonces, cuando tú dices dame una oportunidad, en vez de decir la palabra correctamente, uno dice dame un chance. Y así va metiendo palabritas y se quedan dentro de nuestro vocabulario. Y eso es extranjerismo. Muletillas, bueno, imagínense, las muletillas son muy comunes. Repetimos a veces
Y a veces nos pasa por temporadas, que se nos pega una palabra y se nos queda allí como por un tiempo y la tengo allí como fija. Y después pasa el tiempo y podemos decir otra. ¿Sí? ¿De dónde viene? Ah, ok, me dice que, por aquí me dice que aquí en Chile el cachay, es cierto, el cachay, no sé si ustedes saben de dónde proviene, pero es extranjerismo. ¿Alguien sabe? No, ¿Qué significa cachay para ustedes cuando lo dicen? Es como lo ves, te das Exacto. cuenta, es como una cosa Comprender, así. Comprender, muy bien, comprender. entendiste, entiendes, comprende. Ajá, y entonces eso viene del inglés que es captar, capture, ¿sí? Entonces ahí viene la transformación, se mete la palabra, se introduce la palabra en el vocabulario, pero entonces se pronuncia mal. Entonces se va modificando con el paso del tiempo, no pronunciamos el cap, no sé, aquí creo que Willy pudiese ayudarnos aquí con la pronunciación del capturar, captar, es captar. Entonces, yo no sé si Willy es el que hay uno que puede hablar más inglés. Entonces, hay que estar estudiando inglés, ¿no es Willy? Sí, profe. Ah, viste, Willy, que tú estás estudiando inglés. Entonces, en el inglés está el capture, capturaste, entendiste. Viene de ahí, de la palabra capturar, capture. Entonces, si nosotros lo vamos pronunciando con el capture, algo así se pronuncia en inglés, y entonces de ahí viene el capture y terminó en el cachay. Entonces se va modificando, se incorpora y se va modificando. Tenemos, como les decía, las muletillas, y esto pasa en todas partes, ¿ok? Las muletillas tenemos que a veces tenemos tiempo que nos quedamos con una palabra así como fija y vamos repitiendo constantemente. Y la utilizamos como un recurso de apoyo cuando estamos hablando. Tenemos los TIC lingüísticos que debemos prestar atención a estas expresiones que repetimos excesivamente porque distraen la atención. Sí, generalmente estos TIC nos quedamos con una expresión, una palabra que incorporamos en las oraciones y a veces en vez de ayudarnos con lo que estamos expresando, lo que puede ser es distraernos. Y las redundancias, que lo mencioné anteriormente, pero realmente hay muchos tipos de redundancia. Yo tenía una presentación donde había un cartelito de una foto de una tienda que decía, se vende hielo frío. Entonces, a veces las están utilizando en algunas situaciones como por estrategia de marketing, para llamar la atención, porque yo pienso que la persona sabe que el hielo es frío, obviamente, pero es como, mira, es para utilizarlo y llamar la atención. Voy a salir para afuera, voy a subir para arriba, voy a bajar para abajo, son normalmente utilizadas, muy mal usadas, son redundancias, pero lo extraño del asunto que el año pasado, si mal no recuerdo, a finales de año, como para octubre, por allí, la Real Academia, en cuanto al subir para arriba y bajar para abajo, lo aprobó. Eso está muy nuevecito. Y ha causado como ruido. Bueno, es como que ya lo aceptaron y no lo consideran ahora como redundancia, lo están aceptando. Bueno, entonces aquí tenemos, de hecho aquí aparece el bajar para abajo, se dice bajar solamente y no repetir, el autoconvencerse, cuando ya decimos auto, ya eso quiere decir que es con uno mismo, es como recíproco, entonces el convencerse solamente es suficiente, en vez de decir intermediación, con decir mediación es listo, está sobreentendido, se entiende lo que se quiere decir. Eso es como también, para no leer todo lo que están acá, ustedes después lo ven con calma, cuando uno dice, los muchachos jóvenes, por ejemplo, cuando uno dice la expresión muchacho, ya se refiere a alguien joven. Entonces, ahí hay una redundancia también. Bueno, ¿cómo desarrollar una comunicación efectiva en el trabajo? ¿Alguien hasta el momento tiene alguna pregunta? ¿Quiere comentar algo antes de yo continuar? ¿Se está entendiendo?
Sí, profe, se entiende. Queremos claro, profe. Sí, se entiende. Profe, yo tengo una pregunta. Está claro. Ok, ¿quién tiene la pregunta? Yo, profe, es que yo me incluí recién a la clase. Bueno, no importa. Recuerden que cuando ustedes no se pueden, llegan tarde, participas ahora y luego cuando yo la suba, que queda en la videoconferencia, usted ve el pedacito que no pudo ver. Pero si hay Ya, una pero han avanzado pregunta, mucho. no, no mucho, no. Ya. Pero ¿tienes alguna pregunta de contenido de lo que se ha explicado? No, Ok. todo correcto. La pregunta profe, era si habíamos pregunta. avanzado mucho. Esa era ¿Aló? la pregunta. Ajá, dígame. La palabra Gracias. po, ¿en qué entraría? ¿En muletilla? ¿Qué cosa? ¿La palabra qué? Po, Ajá. P-O, po, Mira, que nosotros lo ocupamos mucho, el po, siempre sí, al final. sí, la utiliza mucho y sí, es una muletilla. Sí, porque Ya. en realidad la palabra es sí, nada más. Profe, Willy, dime, la, la palabra pues no es pues. viene del pues, sí. Es como decir sí, pues, pero normalmente no se tiene que utilizar tanto, así sea pues. Cuando tú dices el sí, está bien, sí, pues, hazlo así, por ejemplo. Sí, pues, eso. Y entonces, eh, para cortarlo y por la rapidez del estilo del estilo de acá, lo llevaron al po y lo dejaron así como un sipo. Sí. Pero sí es muletilla. Entonces, seguimos. ¿Cómo desarrollar una comunicación efectiva en el trabajo? Un buen líder dedica más tiempo en la comunicación que en cualquier otra actividad. Entonces, la base de cualquier relación es la comunicación. Obviamente, si tenemos una buena comunicación, esto puede evitar enredos, problemas, interferencias, eh, dificultades en la relación. Entonces, la capacidad de comunicarnos con eficacia es importante para la inteligencia emocional, tiene un gran valor en el trabajo y en la vida personal y familiar. Cuando nosotros tenemos una buena comunicación, eso como que nos aliviana un poco en nuestro desenvolvimiento diario, si todo fluye con normalidad y el deber ser. Entonces, gracias a una buena comunicación hay una calidad de vida y de trabajo, hay tranquilidad. Entonces vamos a presentar algunos lineamientos para desarrollar la habilidad de comunicarse con inteligencia emocional para mejorar la calidad del trabajo. Entonces, importante esto porque esta clase está presentada y está hecha con toda la intención de que usted aprenda para tener una habilidad para su trabajo. Entonces, en el ambiente de trabajo, una persona interactúa constantemente con compañeros, con un jefe, con un cliente, ¿sí? Con un grupo diverso. Hay diversidad en ese grupo en el trabajo. Recibe información, das información, recibes instrucciones, das instrucciones, coordina, etcétera. Hay mucho movimiento en esa, hay muchas direcciones en esa comunicación. Todas estas tareas y relaciones involucran la comunicación, de aquí la importancia de tener una buena comunicación en la organización laboral. Por lo tanto, la comunicación es responsable de cada empleado, cada uno nos responsabilizamos por lo que estamos haciendo dentro de la institución donde estemos trabajando. Y todas las personas que están allí trabajando, obviamente, tienen esa responsabilidad desde el que está en el nivel más alto como el que está en el nivel más bajo. Técnicas de comunicación efectiva. Tenemos una de las primeras técnicas, la escucha activa. ¿Qué quiere decir escucha activa? ¿Ustedes en algún momento lo han escuchado a esta expresión? De mi parte no, profesora. Nunca había escuchado qué es escucha activa. Ok, ¿quién sí lo ha escuchado? Yo, Verónica. profe. Ajá, lo que pasa es que, Verónica. disculpe, la escucha activa es tener la capacidad de, justamente, valga la redundancia, de escuchar de manera eficiente, por así decirlo, a la otra persona. O sea, en el fondo, yo trabajé mucho tiempo en venta telefónica, en 2 bancos.
Y a nosotros constantemente nos hacían capacitaciones de acuerdo a esto, a la escucha activa. Justamente tener, es como la deferencia, por así decirlo, de escuchar a la otra persona sin interrupciones. Exacto. ¿Entiendes? O sea, que la otra persona, o sea, nosotros siempre nos estaban grabando y nos decían, mira, escúchate, mira, tú, esta persona se estaba como explayando, estaba dando a conocer su punto de vista y tú, no era mi caso, pero a nivel global me refiero, que Sí. decía, tú la interrumpiste. Tú no dejaste que esa persona se expresara, porque tú a cada rato la interrumpías. Entonces, esa era en el fondo, así como a grandes rasgos, la escucha activa que nosotros no decíamos. Excelente, muy bueno el ejemplo, Verónica. Gracias por la participación. ¿Quién más quiere De hablar? nada. Por aquí había alguien que había dicho yo que iba a participar. Sí, bueno, dijo Verónica todo lo que yo puedo decir. Bien, ok, Willy, muchas gracias. Verónica fue muy completa en su participación. Entonces, hay que bajar allí un audio, un micrófono, por favor. La escucha activa significa totalmente lo que ha dicho Verónica, escuchar con atención a lo que está diciendo la persona sin tratar de interrumpir lo menos posible para poder entender la comunicación. Entonces, desde este punto de vista, es decir, aquí hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír, yo puedo estar escuchando un ruido, ¿sí? Pues, pero no estoy prestando atención a lo que está pasando en esa conversación, sino para mí va a ser como un ruido. Ahora, si es escuchar, quiere decir que yo ahí estoy prestando atención a lo que se me están diciendo. Ahí está la diferencia. Tenemos también elementos a evitar en la escucha activa, como por ejemplo, no interrumpir al que habla, no juzgar. A veces nos empezamos ya a formarnos una idea y empezamos a juzgar y no dejamos que la persona termine de hacer su explicación y dejamos de escuchar. Al empezar a juzgar, dejamos de escuchar. No ofrecer ayuda o soluciones prematuras, esperar un poco. No rechazar lo que otro está sintiendo, por ejemplo, no te preocupes, eso no es nada. Es decir, no quitarle la importancia que la otra persona está expresando, sino terminar de escucharla y bueno, después sería el momento oportuno de darle la retroalimentación de lo que está diciendo, lo que uno puede decirle en cuanto a su cuento. No contar tu historia cuando el otro necesite hablarte, o sea, no empezar, sí, yo también, a mí me pasa, es primero dejar que la persona hable y después uno hablar. Evitar el síndrome del experto, ya tienes la respuesta al problema de la otra persona antes incluso de que éste haya contado la mitad. Entonces, no evitar eso. Entonces, tenemos una especie de esquema o gráfico donde la escucha activa es el resultado de mostrar interés, clarificar, parafrasear, reflejar, resumir. Hay como en algún momento resumimos, en algún momento clarificamos y se va dando como en forma circular, ¿ven? Siempre se va dando cada uno de esos, bien sea en algún momento está presente este primero, no hay un orden, sino que es cíclico, como ustedes lo ven acá, es un ciclo, se va dando sucesivamente. Evitar las etiquetas al criticar a otra persona o hablar de lo que hace, no de lo que es. ¿Okay? Entonces, así que de esta manera no etiquetamos, ya que esto no va a ayudar a que esa persona cambie, sino que va a reforzar sus defectos. Hablar de lo que es una persona, hablar de lo que es una persona sería, te has vuelto a olvidar de sacar la basura, eres un desastre, mientras que hablar de lo que se hace sería, te has vuelto a olvidar de sacar la basura. Últimamente te has olvidado mucho de las cosas y se cambia la expresión, eres un desastre. De manera que esto permite, sobre todo cuando estamos en el trabajo o estamos en nuestra casa, evitamos etiquetar y ponerle a la persona eres, sino últimamente se cambia para no reforzar lo negativo. ¿Está claro? Porque entonces ahí empezamos, sobre todo si uno trabaja con niños, empieza a etiquetar y a dejarlo como que sí, eres así y siempre vas a ser así. O sea, hay que evitar eso. Discutir los temas de uno en uno. No aprovechar
que se está discutiendo, por ejemplo, sobre la impuntualidad de la pareja para reprochar de paso que es un despistado, olvidadizo, que no es cariñoso, etcétera, y empieza a contarle todas las demás cosas. Normalmente lo hacemos mucho y vamos mezclando y entonces no, ahí nunca vamos a resolver el problema, sino que más bien lo vamos a agrandar, ¿ok? Entonces, cuando se está discutiendo un tema, terminar con un tema y pasar al otro. No acumular emociones negativas sin comunicarlas, ya que produciría un estallido que conduciría a una hostilidad destructiva. Es decir, eso es como el dicho que dice, no te vayas a la cama sin haber resuelto un problema, porque entonces vas a pasar toda la noche y vas acumulando sentimientos, emociones, vas agregándole más cosas que no va a ser beneficioso para ti ni para la relación. Entonces, por eso es que tratar de resolver el problema que se presenta o el malentendido. Ser específico, concreto, preciso, es una de las técnicas para la comunicación efectiva. Tras una comunicación efectiva hay cambios, es una forma de concretar, de avanzar. Entonces, si usted tiene un problema y lo resuelve bien concreto, bien directo y bien de forma clara y transparente, entonces eso permite que no queden asperezas por allí guardadas. Entonces, a eso se refiere el ser específico. Evitar las generalizaciones. Los términos siempre y nunca, raras veces son ciertos y tienden a formar etiquetas. Es diferente decir, últimamente te veo algo ausente, a decir que siempre estás en las nubes. Fíjense la diferencia de la expresión. Últimamente te veo ausente, es diferente, siempre estás en las nubes. Para ser justo y honesto, para llegar a acuerdos, para producir cambios, resultan más efectivas expresiones del tipo la mayoría de las veces, en ocasiones, algunas veces, frecuentemente. Son formas de expresión que permiten al otro sentirse correctamente valorado. Ser breve. Repetir varias veces lo mismo con distintas palabras o alargar excesivamente el planteamiento no es agradable para quien lo escucha. Esto produce una sensación de ser tratado como alguien de pocas luces, como un niño. En todo caso, corre el peligro de que se corre el peligro de que le rehuyan por pesado cuando empiece a hablar. Esto pasa mucho a veces en las reuniones, ¿no? Que ahí viene otra vez fulanito con su mismo cuento de siempre. Entonces uno siempre, ¿qué hace la gente? No nos paramos y nos vamos, no lo dejamos allí. Tiende uno a hacer eso cuando, ay, aquí viene este que no para de hablar y entonces la gente se va porque se cansa de que habla mucho. Cuando vayas a transmitir un mensaje debes tener claro que hay que hacerlo con claridad. Entonces, en resumen de todo lo que hemos leído anteriormente, sería claridad, precisión, oportunidad, es decir, en el momento correspondiente, de interés, debe cumplir la expectativa del oyente, que sea algo interesante, y periodicidad, que se repita las veces nada más necesaria y no exageradamente. Esto es un resumen de lo que hemos conversado, lo que hemos hablado anteriormente. ¿Alguien quiere mencionar algún ejemplo, aclarar algo que no le haya quedado claro, hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia? ¿Aló? No hay más comentarios. Estrategia de lenguaje escrito. Entonces, en el caso del escrito, en la siguiente presentación aprenderemos a redactar textos formales. Existen muchos y variados. Ahora nos vamos a la parte escrita. Tenemos las cartas, los memorándum, las actas e informes y también documentos académicos como resúmenes y ensayos. Redactar o componer un trabajo es poner por escrito con coherencia, claridad y belleza los pensamientos, ordenados con anterioridad. Redactar no es tan fácil. Redactar con soltura es una habilidad que algunas personas desarrollan con facilidad. No todo el mundo tiene esa facilidad de redactar. Para otras, en cambio, requiere de perfeccionamiento a través de la lectura continua y permanente. Es decir, una manera de que nosotros podamos redactar fácilmente es leyendo. Mientras más leamos, entonces se nos van a ir
dando ideas de cómo presentar las oraciones. El conocimiento de las normas fundamentales de la gramática. Uno se va familiarizando con la estructura gramatical. Para redactar un documento se debe tener presente las siguientes recomendaciones. Orden. Las ideas obviamente deben estar ordenadas, respetar un orden coherente, frases cortas para poder conseguir claridad en las ideas. Si las hacemos muy largas y muy extensas, se pierde uno en lo que se está diciendo porque se perdió el sentido, se ha escrito mucho y al final no se dice nada. Lo importante de esto es desechar los accesorios e ir a lo fundamental, es decir, ir quitando y ya, me quedo con esto solamente. Separar frases con signos de puntuación, sí, eso es importante. Aquí quiero aclarar algo. Es importante los signos de puntuación, utilizar punto y coma. Entonces, nosotros no podemos hacer una oración extremadamente larga y hay que hacer las pausas respectivas de los signos de puntuación. Y las pausas las hacemos con la coma y con el punto y seguido. Obviamente, si estamos escribiendo y ya vamos a pasar a otro tema un poquito más salido de lo que se estaba comentando anteriormente, algo un poquito más diferente, ponemos un punto y aparte. La coma a veces hay comas que van obligatoriamente antes del conector, ¿ok? O después del conector. Entonces, es importante el uso de la coma en su momento adecuado. El vocabulario, utilizar palabras adecuadas, concretas y no expresiones rebuscadas. Mientras más sencillo, como decía anteriormente, uno se exprese, se entiende mejor la idea. Concisión, es decir, así como cuando uno dice preciso, directo y conciso, es algo con mucha sencillez lo que se está tratando de decir. La ortografía es importante, tenemos que acostumbrarnos que todo cuando estemos haciendo una escritura debe evitar tener errores ortográficos. La presentación de la persona, viene con ese estilo en la ortografía, que no tenga errores ortográficos, es muy importante. La acentuación, no olvidar las tildes, obviamente, colocar las tildes en las palabras. Y en la presentación se puede utilizar, depende de lo que se esté escribiendo, ¿sí? Utilizar imágenes, espacios, subrayar, destacar los títulos, ponerlos en negrita o ponerles un subrayado. Y así que quede como más bonito, ¿no? La presentación. Depende del trabajo que se esté entregando. Pasos para redactar un documento. Tenemos para redactar un documento una orientación que vemos acá, que es seleccionar el tema. Puede tratarse de un tema que te hayan pedido desarrollar. Si no es así, elige redactar sobre algún asunto de interés. Búsqueda de la información. Entonces aquí para informar ese tema, tienes la técnica de las 8 preguntas. Es muy bueno. Por ejemplo, te preguntas, ¿qué es lo que voy a trabajar? ¿Quién lo va a trabajar o a quién está dirigido? ¿Quién lo va a leer? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿Cuándo lo van a utilizar ese tema? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Y cuánto? Entonces se hacen estas preguntas en esa información dependiendo de lo que tú vas a buscar. Entonces cuando te digan qué tema, busca un tema relacionado a la carrera, usted se hace estas preguntas y con esto lo ayuda a encontrar un tema que le pueda dar respuestas a estas preguntas y que lo vaya a hacer interesante. Y no que después diga, ay, es que ahora no consigo qué es lo que voy a hacer. Elaborar un bosquejo. Recuerdan la primera unidad donde se decía que se hace una lectura y una vez que ya tú tienes la información y ya decidiste cuál es el tema que vas a utilizar, utiliza la elaboración del bosquejo como se los enseñé en la primera unidad, donde usted puede ir organizando con un organizador gráfico las ideas que usted va a presentar en su trabajo o en su disertación. De manera tal que este bosquejo es lo que les he dicho, ordena las ideas, las expresa con claridad y de esta manera le queda de prioridad de orden las palabras,
de ideas. Redactar un borrador, siempre es bueno hacer un borrador, leerlo bien, revisarlo bien antes, si es una evaluación, si es un trabajo de alguna asignatura, con más razón antes de enviarlo. Revisar bien, el proceso de revisión debe tomar en cuenta lo siguiente. Sirve para mejorar la idea del texto, ahí usted puede quitar, mover palabras, poner adelante, atrás, esta está sobrando, esta es redundante, y entonces con lo que ya usted ha ido aprendiendo, usted puede mejorar la redacción. Afecta a fragmentos extensos del texto, las ideas principales y la estructura. Eso, cuando usted hace la revisión, le permite entonces entender si puede cortar o alargar lo que está escribiendo. Pueden surgir nuevas ideas, puede ir desarrollando nuevas ideas cuando está leyendo o se da cuenta que no se expresa lo que usted quiere expresar. Y el cambio de un término o palabra puede motivar o rehacer la estructura de una frase. Cuando a veces estamos leyendo, vemos que esta palabra no pega aquí, no coincide, no concuerda o no expresa lo que yo quiero decir. Por eso es importante la revisión. La redacción definitiva, entonces una vez que ya usted está seguro de lo que va a escribir, puedes elaborar un texto definitivo. Todavía recomiendo una última revisión después de poner distancia. Es decir, que conviene dejar a un lado el texto definitivo por un tiempo determinado según la urgencia que se tenga de presentar y volver a efectuar otra revisión antes de darlo por terminado. La carta es un tipo de redacción, una presentación, donde nosotros podemos escribir, ¿verdad?, lo que se va a comunicar. Tenemos la estructura de la carta, está formada por el encabezamiento, el cuerpo y el cierre. La carta realiza un acto de comunicación entre el remitente y el destinatario. El remitente es el que hace la carta, el destinatario quien recibe la carta. A través de un medio de comunicación escrito. La carta es una redacción personal en la que el emisor expresa lo que opine ante una determinada situación. Y todo escrito que se envía a otra persona debe ser claro, o sea, debe tener una ordenación de las ideas que se expresan. En la concisión debe ser una de sus cualidades. Esto tiene que, más de lo que hemos hablado anteriormente, donde yo les decía hace un poquitito de láminas atrás, precisión, claro, preciso y conciso. Siempre tener esas tres, claro, preciso y conciso. No algo tan extenso que hable, pero al final no se entiende lo que dice. ¿Ok? Entonces por eso se habla de precisión y de concisión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Partes No, de la profe. carta. Ok. Fecha y lugar en que fue escrita la carta. Siempre tiene que llevar el lugar. Si nosotros estamos en Santiago, escribimos Santiago, 18 de noviembre del 2021. La fecha, ¿verdad?, del día que es. Hoy es 13. Santiago, 13 de mayo de 2020. La fecha que Profesora, corresponde. Dígame. ¿podría poner la diapositiva anterior que me faltó un punto para retomar el apunte? Ah, ok. Muchas gracias. A la orden. Me avisa, Valeria. Ya, profesora, le saqué una foto. Era más rápido. Sí, está bien. Igual eso queda allí. Recuerde que usted lo puede abrir y revisar constantemente. Ujú. Fecha y Gracias, lugar. Ok. Entonces, ¿qué decimos? Que siempre tiene que colocar Santiago. Si usted está en Santiago haciendo la carta. Si usted está en Viña del Mar, coloque Viña del Mar y coloca la fecha. Hay que poner la ubicación. Si usted me envía la carta sin el lugar, entonces ahí va a perder puntos, por ejemplo. El saludo, siempre se saluda a la persona que se le está enviando la carta. Cuerpo contentivo de la introducción y la exposición del asunto, es decir, ya el contenido de lo que se está diciendo. La despedida y firma o nombre de la persona que le escribe. Obviamente, entonces antes de terminar la carta, se despide de la persona y hace la rúbrica o lo que es la firma o el nombre, coloca el nombre claro y legible de quien está escribiendo la carta. Además, una carta también puede contener un membrete institucional, en este caso esto que dice acá ENAC es el membrete de la institución, si es una carta institucional.
El domicilio puede ser, no es necesario, pero puede ser que se pida el domicilio dependiendo del tipo de carta. Postdata por eso dice, puede contener, no es necesario. Postdata para asuntos no referidos en el cuerpo de la carta y referencias finales. Puede darse que se solicite o se necesite. Aquí tenemos un modelo de carta, señor Carlos Santibáñez Pérez, gerente general, distribuidora de alimentos Corp, presente. Este presente es como obligatorio, ¿ok? Se coloca siempre. De mi consideración, junto con saludarlo, la presente tiene por objeto solicitar un anticipo de sueldo por 150,000 pesos. La necesidad de esta solicitud proviene de algunas cuestiones personales y familiares que debo resolver a la brevedad. Atentamente, viene siendo la despedida, Claudia Martínez, operaria de producción 4. Una carta muy precisa, muy concisa, muy corta. Puede saludar, este es el saludo, a veces se le coloca el señor y se coloca el nombre de la persona acá, aunque la tiene acá arriba. Si aquí no se ve bien porque lo tapa la imagen, pero aquí está la fecha, Santiago, abril 2 de 2020. Y también se puede hacer otro tipo de saludo. Estimado Carlos Santibáñez, reciba usted un cordial saludo, ¿sí? Puede ser así también. Tenemos también el ensayo, que es otro tipo de escritura, de redacción. Es un género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema determinado de una manera libre y personal. Comúnmente las personas escriben ensayos para manifestar alguna opinión o idea y sin tener que preocuparse de ceñirse a una estructura rígida de redacción o documento exhaustivo. Se trata de un tipo de obra personal en la cual prima la voz del autor antes de una estructura formal o redacción. Quiere decir que el ensayo es la opinión que tiene la persona sobre un tema específico que le están solicitando. Entonces allí no se puede evaluar mucho el género porque hay como una libertad, como dice acá, hay una libertad, se mantiene obviamente las reglas de ortografía, las reglas de puntuación, las reglas de acento, eso no se pierde. Lo que se deja abierto es esa postura estructural de redacción de la persona. No es que no pueda, se va a evaluar que no tenga, no sé, una estructura de inicio o no tenga un saludo como tal, no necesariamente porque es un ensayo. Muy distinto a lo de la carta. No hay una despedida, está claro, y ese tipo de cosas. Características del ensayo, entonces hay una libertad temática, hay un estilo personal o amistoso en la escritura. Aquí, por ejemplo, la persona puede escribir en forma así como, bueno, yo voy a hacer mi ensayo, pero que rime, como un poeta, como si fuese un poema, y estoy haciendo un ensayo y no lo pueden, digamos, decir que no se puede hacer, ¿sí me entiende? A eso se llama estilo personal, a que hay libertad. Entonces, cuando te pide un ensayo, tú puedes redactarlo al estilo que tú quieras. Puede incluir citas, puede tener referencias, sin una estructura definida, el autor escoge el orden en que desarrolla su argumento, su extensión depende del autor y generalmente está dirigido a un público amplio, así como el que quiera leer. Me detengo aquí un momento a ver si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos trabajado hasta el momento. En cuanto a los tipos de escritura. Ajá, dígame. ¿Escucho? Verónica, quiero hacer una consulta con respecto a la carta. ¿Uno tiene que regirse por ese formato que mostró? Porque yo la carta la hice hoy día. Ya tú hiciste la carta. Sí, pero fue bastante, o sea, lo que sí usted me dice que de mi consideración, eso lo va a considerar, valga la redundancia, ¿la va a considerar esa palabra? No, yo les dije a ustedes que no necesariamente está metida la palabra de mi consideración. Claro. Porque Sí, tú no la colocaste, ¿verdad? Porque no es acostumbrado. O sea, lo que pasa es que yo como que lo hice así como más o menos parecido a lo que usted está mostrando. Ajá. Lo que sí que me llama la atención de que yo no puse esa palabra en sí. Lo demás está bien, Está ahí diría en yo, orden. pero
quizás me adelanté, lo que pasa es que no quería que se me juntara con el otro trabajo. Porque no. Mira, no, yo te entiendo. Yo lo que les digo es que entonces tengan una revisión del contenido. Por eso, antes de hacer, para que les vaya bien. Pero de mi consideración no está así como tan exigente Ya, en gracias. la rúbrica. Profe, Gracias. De nada. ¿Quién más? Willy, Willy. ¿es obligatoria de escribir el nombre de la persona arriba? Sí, porque es a quien está dirigido. Tú tienes que O colocar sea, allí. si en el saludo yo lo mencioné su nombre como estimado Carlos, así. Ok, está bien. Si tú pusiste estimado Carlos Santibáñez, está bien. Ah, ya. Sí, Gracias. porque eh, es la persona que recibe y tiene que ir dirigida a alguien. ¿Ok? Bueno, Bien, entonces seguimos. Aquí hay un ejemplo de un ensayo, no lo voy a leer obviamente, pero aquí más o menos hay un ensayo sobre el calentamiento global y aquí hay una muestra de cómo se expresa, cómo se puede presentar un ensayo. Técnicas para redactar un ensayo. Primero que todo, ordenar las ideas. La principal es tener muy claro qué es lo que se quiere decir, cómo se quiere decir y antes de empezar a escribir. Organízate haciendo un sencillo esquema con las ideas principales y secundarias del tema. Usar frases cortas, escribe de forma sencilla, breve, concisa, como lo hemos hablado anteriormente. También para que no se pierda la idea de lo que se está escribiendo. Transmitir de esta forma, las ideas siempre dan buenos resultados. Revisa y revisa y revisa. Vean, el punto 3, revisa, revisa y revisa antes de entregar. Entonces lee y vuelve a leer tu texto o lee y relee todas las veces necesarias el texto para que detectes errores ortográficos. Procura mantener actualizado sobre las novedades del lenguaje y las reglas de ortografía para no fallar. No escribas como hablas. La construcción del lenguaje hablado y del escrito son un poquito diferentes, ¿cierto? Las frases no deben seguir el patrón de una conversación, sino el de una redacción. No es, por eso se dice que no es igual. Cada frase debe estar bien estructurada, sujeto, predicado y complementos. Y cada idea debe estar correctamente enunciada y concluida. No dejes nada en el aire. Usa puntos y comas. Puntuar correctamente es indispensable para que el lector pueda respirar y comprender. Además, te ayudará a organizar mejor tus ideas, concluirlas, enumerarlas y o explicarlas. Entonces, esto también lo conversé hace poquito, les hablaba entonces de la importancia de que las oraciones no fuesen tan largas, tan extensas, y por eso existen las comas, los puntos y comas y los puntos y seguidos. Tenemos esos tres. Entonces, usted puede, si vemos este ejemplo aquí en el punto 4, usted ve la oración, aquí ya hay un punto y seguido para descansar, luego se continúa la oración, hay una coma porque tenemos un conector que es el sino, entonces debe ir antes del conector y luego se continúa y se coloca el punto y seguido. Luego inicia la siguiente oración. Como hay paréntesis y se menciona, recuerden que cuando se nombran diversos sustantivos, se van separando con coma o complementos o predicado, entonces se puede separar con coma, depende de lo que se está enumerando algo, cuando tú enumeras diferentes objetos, diferentes situaciones, entonces se puede colocar la coma. Y lo que les decía en cuanto a esto, y el punto final o el punto y aparte que se debe colocar. Yo me he encontrado con trabajos donde yo he tenido que ir poniendo los puntos y finales o puntos de cada párrafo. He tenido que poner comas en los trabajos y se los marco en amarillo. Si yo a todos los trabajos que revisé los devolví para que ustedes vean, porque hay que ir acostumbrándose a que deben hacerlo. Entonces yo les he ido colocando, si va y usted me lo mandó sin que estuviera, yo lo coloco y se lo marco en amarillo, para que usted compare lo que yo entregué, lo que yo estoy entregando con el que usted entregó.
Igualmente con las comas. Si va la coma y usted no la puso, yo la coloco, se la marco en amarillo. Y a veces pasa que colocan la coma y ahí no puede ir coma. Entonces también se la marco en amarillo. Usted lo que tiene que hacer es comparar el trabajo que usted envió con el trabajo que yo estoy devolviendo ya revisado. Y dice, aquí no había coma, la profesora me puso la coma porque aquí va. Y si ve que estaba la coma y está marcada en amarillo, es que aquí no va la coma. Por eso se los marco en amarillo. Y usted debe comparar con el que entregó y el que yo le estoy devolviendo. ¿Alguien quiere hablar? ¿Willy? Sí, profe. Dime, Willy. Él es que yo me pasó esto porque a veces la computadora no me da opción de corregir la palabra. Porque a veces están bueno, digamos, en mayúscula y no me dio opción de corregir. Sí, yo creo que tú fuiste el que me respondiste, ¿verdad, Willy? El mensaje que me dijiste, la Sí, computadora no me da opción. no, Mira, aquí, por ejemplo, tenemos en mayúscula la palabra técnicas y está en mayúscula y lleva el tilde. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando el sistema no me deja, Willy? Yo vi la respuesta y yo dije, oye, no sé si fue que se molestó Willy cuando me dio la respuesta. Yo la entendí, fíjense que uno a veces entiende así como que si está molesta la persona y como que no sé si fue el tono, Willy, que me puso, bueno, lo lamento. ¿Qué debemos hacer? Evitar escribir todo el tiempo en mayúsculas si el sistema no me lo permite poner la coma. Entonces, escríbelo la primera en mayúscula y el resto en minúscula de manera tal que puedas colocar la coma. Porque normalmente se coloca así está en mayúscula. En una época, así hace muchos años, allá cuando yo estaba pequeña, no se colocaban las tildes, perdón, dije coma, las tildes en mayúscula, antes no se utilizaban. Y no sé si hay gente aquí que también sea más o menos de la edad mía y que pueda decir y apoyar lo que yo les digo. Antes no se utilizaba las tildes en mayúscula y por eso a veces en las máquinas de escribir de antes no permitía el sistema poner en mayúscula. Pero luego, como todo cambia, todo se moderniza y se van haciendo normas y leyes nuevas, entonces también la Real Academia lo permitió y también la tecnología ahora permite que se coloque el tilde también en las mayúsculas. Entonces hay que colocar. Mi consejo es ese, Willy, tratar entonces de utilizar minúsculas y no escribir todo el documento en mayúsculas. Bueno, ya esto lo leímos, usar puntos y comas también, no uses palabras rebuscadas, usa muchas palabras cultas, usar muchas palabras cultas que no te hace ver más inteligente, sino están integrados a tu vocabulario normal. Puede que las uses mal y que el texto se vea como forzado antes entonces de quedar mal y hacer un ridículo, mejor ser más claro y sencillo como lo estamos diciendo desde un principio. Desde hace rato estoy claro, sencillo, directo. ¿Okay? Consideraciones importantes sobre reglas ortográficas para tener en cuenta. Entonces, debemos tomar en cuenta acentuación, es decir, colocar las tildes. Palabras agudas, las que se acentúan en la última sílaba. Por ejemplo, canción. Palabras graves o llanas, las que se acentúan en la penúltima sílaba. Ejemplo, árbol. Entonces, tenemos la palabra completa, sabemos que esta es la última, de la cual voy a utilizar, bueno, aquí tenemos canción, on es la última sílaba, canción, can sería la penúltima, y si fuese más larga, hacia acá, venimos de derecha a izquierda, viendo el orden de las palabras. Palabras esdrújulas son esas que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Ridículo, por ejemplo. Aquí penúltima es una palabra esdrújula, ¿verdad? Absolutamente todas las esdrújulas se acentúan. Las palabras sobre esdrújula son las que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Tráigamelo, por ejemplo. Tráigamelo. Todas las sobresdrújulas se acentúan. Nosotros en eso, para esto, yo practicaba mucho siempre silabiando la palabra y detectarla donde se hace la mayor fuerza al momento de pronunciar. Y todas las sobresdrújulas se acentúan, ¿ok? También es una regla general.
Puntuación. Entonces tenemos acá punto, la coma, los dos puntos, punto y coma. El punto indica en la escritura una pausa mayor que la de la coma y el punto y coma. El punto y seguido separa enunciados que integran un párrafo. Se emplea cuando se desean separar enunciados que forman parte de un mismo párrafo. Ejemplo, dieron un paseo, la mañana era espléndida. El punto y aparte separa dos párrafos distintos que desarrollan contenidos diferentes dentro de una misma línea de razonamiento o de la unidad del texto. Coma. Se emplea, ¿se entendió esto? Cuando se coloca el punto y aparte y cuando se coloca el punto y seguido. Punto y seguido cuando es del mismo párrafo, una idea seguida, o sea, que tiene relación con la otra. Y punto y aparte cuando ya cambia la redacción, lo que se está diciendo. Entonces, obviamente hay que trabajarlo aparte en otro párrafo. La coma se emplea coma para separar dos o más palabras de una enumeración, como yo les decía anteriormente. Acudió toda la familia, los abuelos, los papás, los hijos, los niños, los cuñados, los hermanos, los vecinos. Entonces, cada palabra lleva una coma que va separando porque estás enumerando. También se usa coma para separar oraciones de un enunciado. Ejemplo, antes de irte, corre las cortinas, cierra la ventana, apaga la luz y cierra. Las comas separan estas expresiones. Esto es decir, si yo voy a colocar, es decir, lo utilizamos mucho cuando redactamos. O sea, en fin, por último, o últimamente, también hay que colocarla. Por consiguiente, sin embargo, no obstante, además de, además, en tal caso, por lo tanto, en cambio, en primer lugar. Estos son conectores y entonces llevan siempre una coma. Dos puntos. Se usan dos puntos para anunciar una enumeración. Ejemplo, 3 son las provincias aragonesas: Huesca, Zaragoza y Teruel. ¿Vieron? Entonces se coloca dos puntos. Y, no sé si lo dice por aquí más abajo, pero aquí está. Y después de los dos puntos se inicia con mayúscula. Véanlo acá. Después, aquí está el otro ejemplo. Después de los dos puntos se inicia con mayúscula. Aprovecho de decirles eso allí. Los dos puntos preceden las citas textuales. La primera palabra posterior lleva mayúscula. Aquí estaba. Ejemplo, dos puntos, ya lo dijo. Entonces, aquí se inicia con mayúscula. Descartes. Pienso, luego existo. Entonces, cuando se habla de una cita textual, se coloca los dos puntos y obviamente con mayúscula después los dos puntos. Se emplean los dos puntos en el saludo de las cartas y otros documentos. Ejemplo, querido amigo, te escribo esta carta para comunicarte que se escribe, ¿verdad? El querido amigo. Punto y coma. Se usa punto y coma para dividir las diversas oraciones que ya llevan alguna coma. La chaqueta es azul, los pantalones grises, la camisa blanca. Cuando la que sigue en el texto guarda una relación de significado muy estrecha con lo anterior. Entonces aquí tenemos el ejemplo. El martes pasado estuve en Concepción. El jueves me iré para Osorno o lo pasaré en Osorno. ¿Okay? Entonces, como dice, guarda relación con lo que se está diciendo acá. ¿Preguntas? El uso de mayúsculas. Se escribirá con la letra inicial mayúscula todo nombre propio. Carlos, Platero, Madrid, Ramos, Luna, Chile, qué bueno que lo ponen acá, Chile, porque siempre corrijo que ustedes que escriben Chile y lo escriben con C minúscula. Me da dolor ver cómo lo pone en su país con C minúscula. Y todos los nombres propios y todos los nombres de los países en mayúscula. Eso no lo pueden olvidar. Los nombres comunes y sustantivos comunes llevan minúscula. Niño, perro, gato. ¿Okay? Lleva letra inicial mayúscula la primera palabra de un escrito y después de punto. Ejemplo, el ciclista
Recuerden que dijimos que después de 2 puntos, ¿verdad? El ciclista corre, tú cantas, Santiago baila. Este tú, porque viene después de un punto y seguido, este Santiago, además que viene después de un punto y seguido, es el nombre de persona. Y todos los nombres personales, nombres propios, van en mayúsculas. He recibido trabajos, también me da dolor ver que colocan sus propios nombres en minúscula. Entonces, no puede colocar su nombre en minúscula. Yo se los he corregido y se los marco en amarillo y les quito puntos. Lamentablemente, a mí me escribieron que por qué me quitó puntos por una coma, que por qué me quitó puntos. Esto es comunicación, esto es lenguaje y esto hay que corregirlo. Yo no lo puedo pasar por ahí. Y así es que aprendemos. Miren, véanlo más allá de la nota. Usted perdió una décima, 2 décimas, pero la idea no es la décima, no es el 6, no es el 7 y ahora tengo un 6,8, no es el 6,8, ahora me perdí un 6,2, un 6,6. Es que tiene que aprender. Vean que usted tiene que aprenderlo. Eso es lo importante. ¿Ok? A veces se enfrascan en una nota, pero no se enfrascan en el conocimiento que se está haciendo. En las palabras que empiezan por doble L y CH, solo se escribirá con mayúscula la primera letra, la inicial, como por ejemplo Llorente, por ejemplo Chico. Llevan mayúscula los nombres de divinidades, festividades religiosas y atributos divinos, como Dios, Navidad, Todopoderoso, Cristo, Inmaculada. Usamos minúscula para escribir los días de la semana, los meses y las estaciones del año. O sea, que cuando están haciendo la carta, usted va a colocar 13 de mayo. Mayo no lo va a escribir en mayúscula porque no se necesita escribir en mayúscula. ¿Ok? Se escribe en minúscula. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, todo claro. todo clarito. Todo clarito como el agua. Seguimos. Sí, profe. Exacto. ¿Cómo? Tenemos los conectores que también están incluidos en esta relación de la escritura y hay que tomarlos en cuenta y nos ayudan muchísimo. Como su nombre lo indica, tienen como función unir palabras, frases, sintagmas o enunciados dentro de un mismo párrafo. Además, sirven para establecer relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. Esto nos ayuda mucho para nosotros evitar también las muletillas. Generalmente escriben en las redacciones y empiezan y yo he tenido trabajos que a veces me pongo a marcar todos los i que tiene y son 15 i, 12 i. Entonces hay que cambiar el uso de la i constantemente y ir utilizando además, aún, ahora, asimismo, igualmente, de manera. Entonces se va utilizando otro tipo de palabra que no sea solamente la i. Hay otras que vayan practicando utilizando los conectores. Igualmente, de acuerdo al uso de lo que yo esté expresando, los conectores están clasificados por ese uso. Y está la de adición, cuando estamos agregando más información, queremos continuar expresando, entonces decimos así mismo, de igual manera, y sigue contando. Si es de contraste, se habla de no obstante, aun cuando para contrastar la idea, se habla de, fíjense que estoy tratando de no decir tanto el entonces, desde que empecé con las clases virtuales, estoy con el entonces, yo me he dado cuenta, esto es muy nuevo, y estoy tratando de no decirlo y me quedo pegada. Contraste, utilizamos esa palabra para comparar una situación con otra situación. Relación de causa y efecto. Acá en este conector, nosotros vamos a colocar una situación que produce un efecto y la palabra conectora serían estas que están acá. Por lo tanto, por eso, de ahí que, por consiguiente, y ahí vamos utilizando esa palabra donde compara lo de antes con lo de ahora, o lo que causa una situación. El tiempo, después, antes, seguidamente, ahora, entre tanto, tenemos entonces una serie de palabras del tiempo que podemos ir utilizando en nuestra redacción, como simultáneamente, posteriormente.
Y así tenemos ejemplificaciones para cuando tengamos semejanza, cuando enfatizamos sobre algo, cuando vamos a dar una conclusión. Comenzamos con finalmente, para concluir, para resumir. Hay una lista aquí para evitar de siempre utilizar la misma. Espacial, condición y orden. Hay muchas, ¿no? No voy a leerlas todas. Porque es importante comunicarnos correctamente. La comunicación es la acción y el efecto de comunicar algo. Por ello, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, o la RAE, explica este concepto como hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Descubrir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa. Por lo tanto, el acto comunicativo es determinante en las relaciones que establecemos. Es la base de una relación. Si no hay una buena comunicación, la relación se termina. Así de sencillo. He llegado al final. Quiero saber si hay alguna pregunta en relación a todo lo que se ha trabajado en la clase. Ha sido larga. Voy a dejar de compartir para que trabajemos. Me falta la actividad de allí en la página, no consigo la página del ENAC, pero en la página hay lecturas, hay videos que usted puede hacer para profundizar este contenido. Vamos directamente con la evaluación de hoy, que ya muchos la han hecho, ya la conocen, y es bastante sencilla, es una evaluación, esto se quedó ahí dando vueltas, es una evaluación sencilla. Aquí bien está. Bueno, mi computador se quedó pegado allí. Es una evaluación sencilla que consiste en que algunos que ya me la enviaron, ¿verdad? Que es la redacción de una carta, ¿cierto? ¿Están ahí? Hola. ¿Qué pasó? Ah, se fue la señal, quedé hablando sola. No sé desde Oh, dónde. dame la voladita. No sé desde dónde. ¿Desde dónde dejaron de escucharme? Usted estaba preguntando quiénes le habían enviado el trabajo. Ah, entonces no sé mucho, ok. Sí, es que se quedó colgado aquí y yo dije, bueno, que esto se quedó solo. Ya estamos terminando, voy a compartir solamente la actividad formativa de la evaluación porque ha sido muy larga la clase. Vamos a ver. Profesora, yo tengo una consulta. No es diferencial. Déjame explicar un poquito. ¿Es sobre el contenido o sobre la carta? No es sobre la actividad que usted solicitó, el horario de las actividades. Y a mí en la plataforma me aparece como no entregado y no Oye, calificado, como si nunca hubiese mandado el archivo. Y en mi cuando, plataforma sí aparece que está enviado. sí, yo cuando comencé la clase lo dije desde un principio que tuvieran paciencia, que la plataforma ha tenido problemas y sí me han escrito algunos estudiantes diciéndome por qué me puso no enviado, no completado y cosas así. Yo no he revisado eso todavía. Así que calma, que Ah, yo no lo he revisado, pero la plataforma ha tenido allí unos detalles y un poquito de paciencia. Yo trabajé revisando, son las evaluaciones que tienen ponderación, primero. Y las otras las estoy revisando con más calma porque la plataforma ha estado muy lenta y lo que tiene prioridad es la que tiene ponderación, tanto de esta asignatura como las otras. Entonces hay que esperar y olvídese de eso porque yo todavía no he revisado ninguna. Y si revisé, fueron las que revisé el miércoles, algo así. Del resto, espere que yo todavía no he llegado ahí. Mañana empiezo a revisar esas. ¿Ok? llegué tarde, profesora, hoy. Muchas Ah, gracias. ven, se nota. Ok, no hay problema. No hay problema, no te preocupes. En cuanto a la evaluación formativa de esta semana, entonces tenemos aquí una carta, ¿verdad? Lea las instrucciones atentamente, escriba una carta formal a un futuro empleador en la que el objetivo es la postulación a un trabajo. Respete la estructura de la carta y los principales elementos que deben estar contenidos. Ya ustedes vieron la estructura de la carta, trate de respetarla. Máximo una hoja tamaño carta en formato de entrega Word. Al ser un trabajo formativo será evaluado según la siguiente escala. Completado, si entregas el trabajo. No completado, si no cumples con la entrega. Se va a revisar que tenga, para que cumpla con la entrega, organización del contenido, que haya sido logrado,
la estructura que haya sido logrado, la redacción y la ortografía, que esté bien y que use un vocabulario formal. Eso es lo que se va a evaluar. Recuerde que es formativa, no tiene nota de porcentaje, sino para que usted practique y entienda y organice las ideas y aprenda a redactar. Eso en cuanto a la evaluación. Fecha de entrega, tiene fecha hasta el domingo 12. Pero recuerden que la página se está poniendo así como difícil el domingo. Si la tienen antes, mándela igualmente con la evaluación anterior. Y en la página, no sé si esto me permite entrar acá a la página. Entramos acá a la página y vemos entonces que tenemos, además de este contenido, yo lo trabajé, está aquí, si usted lo quiere revisar, lo abre, no necesita descargarlo y va viendo todo lo que yo les expliqué. Tienen textos de apoyo, cómo hacer un ensayo y consejos para tener en cuenta, recomendaciones para una estrategia de comunicación efectiva, 2 videos de apoyo, uno sobre la técnica de comunicación oral y otro sobre problemas de comunicación. Y con eso terminamos nuestra actividad del día de hoy. Queda entonces asignada la carta. Este video de esta clase yo la voy a colocar acá una vez que termine el proceso, que se demora unos 15 minutos, así que para mañana por la hora es que yo voy a colocar esta videoconferencia acá para aquellos que no pudieron verla. Pero les recuerdo y les aconsejo siempre, antes de hacer las actividades, usted debe leer la presentación de la clase, si usted quiere adelantar antes del día de la clase, para que haga la actividad como es correcta. Y así cuando venga yo a la clase, ya usted esté al día con lo que se va a explicar. ¿Es todo? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? No, profe. ¿Estamos claros entonces? ¿No hay preguntas? ¿Todo quedó claro? Bueno, chicos, entonces si es así, Profesora, dígame. ¿Quién una habla? consulta. El resumen del video también es para el domingo, ¿verdad? Sí. Solo para aclarar. Ok. Aprovechen las técnicas de redacción que se acaban de dar el día de hoy para realizar ese resumen. Es para el domingo. Es para el domingo. Como fecha Ok. máxima. ¿Cómo, profe? Que no escuché. ¿Puede repetir lo que dijo? Que aprovechen todas las técnicas y todas las orientaciones de la clase de hoy, de las comas, de los puntos y todo lo que se habló hoy, para lo apliquen en la redacción de esa tarea del video, del resumen. Ahora sí, ¿escuchaste? La carta también es para el domingo 17, ¿verdad? Que la había escuchado decir algo del 2. Sí, el 2, ¿cuándo? No, lo que les estoy tratando de decir es que usted la puede entregar desde a partir de hoy hasta el domingo. Tiene toda la semana de plazo. Y el último día es el domingo. Lo puedes entregar antes si lo tienes listo antes. Ah, ok. Eso. Ya, ¿Alguna muchas otra gracias. a la orden, Valeria? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nos despedimos? Profe, Ajá, dígame. una consulta. Yo mandé mi tarea los otros días y me envió un mensaje ahora mismo que otra profesora me dijo que había recibido la tarea mía. No sé cómo puedo hacer para resolver eso. Pues. ¿Quién habla? ¿Quién me habla? Que no veo. Wildy Joseph. Wildy. Sí, pues. Sí. Wildy, yo lo dije al principio. Creo que, no sé si fuiste tú que me hizo una... No, no fuiste tú. No fui yo. ¿De qué tarea te refieres tú? De la semana pasada, de la semana anterior. ¿Pero el formativo? Yo creo que